Luego tengamos el campo de dirección. Copiamos acá la dirección, la vamos a pegar. Lo que estamos armando aquí son las variables que nos van a mostrar. Después de dirección también tenemos teléfono. Entonces copiamos aquí teléfono, la pego acá y aquí la estamos armando. Teléfono. Después tenemos después sigue el ID de la ciudad. Entonces aquí es ID ciudad. Copiamos esta variable o buscamos el parámetro ID ciudad. Pues estos nombres todos deben de coincidir exactamente con lo que nosotros le pusimos aquí. Ahorita organizamos allá cositas que nos van a fallar. Listo. Tenemos aquí el parámetro fecha de nacimiento. Vamos a colocar aquí el parámetro fecha nacimiento. Entonces obtenemos aquí el parámetro. Si el parámetro fecha de nacimiento es diferente de nulo, entonces a fecha de nacimiento le decimos fecha de nacimiento y nos quedó faltando un campito. Vamos a pegar este. Sigue fecha de ingreso. Entonces, la variable fecha de ingreso vamos a cargarla aquí con fecha de ingreso y aquí la cargamos con fecha de ingreso. Ahora, si presionan el botón consultar, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decirle, ya no declaramos un objeto de la clase usuario, sino que declaramos un objeto de la clase cliente. Le decimos aquí cliente de clases, para que no lo importe. Vamos a decirle que vamos a declarar un objeto cliente, que llama mi cliente. Le decimos mis datos get cliente y le pasamos como parámetro el cliente que deseo consultar. Si le decimos aquí, si mi cliente es igual a null, decimos cliente no existe. De lo contrario, vamos a vamos a cargar todas las variables que vamos a consultar. Entonces aquí le decimos id cliente, llévele mi cliente, get id cliente. Después sigue el tipo. Entonces le decimos id tipo, llévele mi cliente, get id tipo. Después sigue nombres, le decimos mi cliente, get nombres, apellido, le decimos mi cliente, get apellido. Bueno, aquí está sacando un error porque la variable id tipo devuelve un número y estamos almacenando un número en un string. Ya saben que el truco es concatenarle un string vacío y con eso nos convierte toda la expresión. Bueno, a la variable dirección, llévele mi cliente, get dirección. A la variable confirmación, pues ya no confirmación, sino la variable teléfono, llévele mi cliente, get teléfono. Después sigue id ciudad. A la variable id ciudad, aquí lo mismo, le concatenamos un string, dejémoslo ahí que nos sirve de una. Epa, mi cliente get id ciudad, como vuelve un entero, por eso le concatenamos. Y aquí a la variable fecha de nacimiento, llévele mi usuario get fecha, perdón, no es mi usuario, sino mi cliente, en esto saca error, mi cliente get fecha de nacimiento. Y vamos a hacer acá en fecha de ingreso, como me equivoqué, fecha ingreso, llévele mi cliente get fecha ingreso. Aquí lo mismo, está sacando un error porque nosotros le estamos asignando una fecha a un string. Aquí el mismo truco aplica también para fechas. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a formatear. Aquí no le hacemos el concatenado, sino que vamos a formatear esta fecha en un string. Entonces por eso le decimos aquí utilidades. Aquí tenemos de la clase, es muy importante que autocompleten utili enter para que importe la librería, punto. Si no, pues le importan después manualmente. Le decimos, aquí tenemos un método que llama format date. Formateamos esta fecha y ahí sí ya nos queda en formato año, mes, día. Y lo mismo vamos a hacer acá. Ahí está, entonces ya nos saca error. Y aquí ya no le decimos usuario consultado, sino cliente consultado. Esa era
la consulta de cliente. Bueno, aquí también hay un error. Si el cliente es igual a null y el cliente no existe, aquí nos faltó algo que incluso no hice en el otro formulario, que lo voy a hacer acá. No lo hice en el de usuarios, vamos en el de vamos a organizarlo. Si el cliente no existe, una de las cosas que tenemos que hacer es dejar todos estos campos en blanco para evitar que si había otra información ahí no aparezca que estuviera consultado. Uno muchas veces haciendo copy paste, como en este caso, arregla cositas que había dejado pendientes en el otro. Entonces vamos a hacerle el arreglo aquí a usuarios que debe tener el mismo problema al momento de consultar. Aquí, si el usuario no existe, vamos a decirle que todos los campos menos el código del usuario, si el usuario no existe, vamos a dejar en blanco todos estos usuarios, o para que no dé el efecto de que un usuario primero consultamos uno que existe, nos muestra la información, después consultamos otro que no existe, nos dice usuario no existe, pero la información de abajo en los cuadros queda la información del usuario anterior. Entonces por eso estamos limpiando aquí, para que nos quede mejor. Uno como programador tiene que ser muy obsesivo con esas cosas, todo perfecto, tengo que buscar que todo funcione. Ahora, si le damos limpiar, bueno, aquí tenemos prácticamente el código de limpiar, es este mismo cuando el cliente no existe. Si le decimos limpiar, entonces simplemente vamos a coger todos los campos y vamos a activarle, pero aquí no es solamente ID usuario, sino que aquí es ID cliente. Entonces limpiamos todo cuando le demos limpiar. Ahora, si presionan el botón nuevo, entonces ahorita creamos la conexión a datos. Aquí ya no le decimos usuario, sino que creamos un objeto de la clase cliente, lo llamamos mi cliente, y aquí le decimos mis datos get cliente, y como parámetro es el cliente que deseamos buscar. Le decimos si mi cliente es diferente de nulo, o sea el cliente ya existe. De lo contrario, vamos a decirle que mi cliente es igual a un nuevo cliente. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, ya vamos a armar el objeto cliente con los datos de la base de datos. Entonces, ¿qué datos tiene el cliente? Primera propiedad es el ID cliente, después viene el ID tipo, después vienen los nombres, los apellidos, luego viene la dirección, luego viene, después de la dirección viene la teléfono, después viene la ciudad, que es aquí el ID de la ciudad, y esta misma conversión que tenemos acá la tenemos que hacer al tipo, porque el tipo es un string y lo tenemos que almacenar como un entero. Y luego, ojo pues lo que viene aquí, luego viene la fecha de nacimiento, y después de la fecha de nacimiento sigue la fecha de ingreso. Y aquí hay que tener en cuenta unas cosas. ¿Qué nos está sacando error? ¿Por qué? Porque resulta que aquí tenemos que hacer lo contrario. Aquí nos está diciendo que está ganando porque nosotros estamos esperando, le está esperando, vea lo que está esperando, un string entero, string entero, day. Nosotros estamos pasando string integer, string, integer, string. Le está fallando es por estos dos últimos string de aquí. ¿Por qué? Porque esta fecha ya la tenemos que convertir, o sea, la fecha está en formato string y la tenemos que convertir a fecha. Para eso, aquí también en la clase vamos a jalarnos otro método que ya hicimos por aquí en utilidades. Entonces aquí en utilidades tenemos un método que se llama string to date, que convierte una fecha de formato string, la convierte a fecha. Entonces es lo que vamos a hacer acá. Vamos a coger aquí este método que se llama string today de esta clase utilidades, copiémosla y vamos a pegarla en nuestra clase, vamos a cerrar minimizar aquí para no confundirme, y vamos a pegarlo en nuestra clase utilidades. Esta clase utilidades vamos a pegar acá. Uy, esto me quedó mal formateado, ahí quedó ya. Si está bien, ok, sí, ahí está bien. Entonces lo que estamos haciendo aquí es haciendo el método string today, que convierte la fecha, un string lo convierte en un objeto fecha, de que un objeto string que venga en este formato.
qué es lo que vamos a hacer aquí en lo que estamos haciendo aquí en clientes. ¿Yo aquí qué estoy haciendo? Ah, no, esto es otra cosa. Cerramos esto para evitar problemas. Esto también es del otro coso. Uy, este formulario aquí. Bueno, vamos a decirle aquí, vamos nuevamente aquí a clientes. Ok, voy a cerrar todo porque se me va confundiendo. Sí, sí, listo, ahí está. Entonces aquí ya le decimos que fecha de nacimiento. Entonces ya le decimos, tenemos aquí utilidades. Dentro de utilidades creamos un método que llama string to date. Le pasamos esta fecha y él nos la convierte a un string. Lo mismo hacemos aquí en fecha ingreso. Le pasamos la fecha y él nos la convierte y de esta manera ya nos saca error. Luego aquí ya le decimos, aquí ya le decimos en mis datos, ya no le decimos new usuario, lo que le decimos new cliente igual a mi cliente. Y el mensaje le ponemos cliente ingresado y cerramos la conexión. Entonces ahí está ya el tema de el botón de nuevo. Ahora vamos a mirar el botón modificar. Entonces aquí le decimos, entonces aquí lo mismo, entonces aquí ya no creamos un objeto de la clase usuario sino un objeto de la clase cliente y le decimos que esto va a ser get cliente y le pasamos el código del cliente. Obviamente si le decimos acá si mi cliente es igual a null es porque el cliente no existe y no lo podemos modificar. De lo contrario vamos a crear un objeto, incluso aquí me sirve exactamente todo este código que hay acá para evitarme pues todo ese. Entonces vamos a organizar. De lo contrario creamos un objeto un usuario cliente con la información que hay creamos un objeto cliente con la información que hay cargada en el formulario. Entonces aquí le decimos es update, ay caramba, aquí le decimos es update cliente, update cliente con el objeto mi cliente y aquí le decimos el mensaje, le decimos cliente modificado. Aquí está sacando un error. Claro, es que aquí nos faltó un update cliente con mi cliente. Aquí me faltó, quedó sobrando un paréntesito. Listo, aquí le decimos cliente modificado. Cerramos la conexión. Ahorita el delistar. Ahorita armamos, por último vamos a armar el delistar. Delistar dejémoslo de último. Él aquí está llamando un listado de usuarios. Vamos a decirle copiar a este listado de usuarios. Y aquí en web pages vamos a decirle paste. Él nos crea un listado